Amén. ¿Quién vino con ganas de recibir y de guardar en su corazón la palabra que Dios ha preparado para hoy? Bueno, hoy el tema está titulado Haciendo prosperar mi camino. ¿Cómo se llama? Uy, prosperidad. Haciendo prosperar mi camino. Y vas a hacerle al que tiene al lado así. Haciendo prosperar mi camino. Que se vea ese dedo ahí. Haciendo prosperar, ¿qué? Mi camino. Y nos vamos a dar cuenta hoy que es muy importante y que es nuestro papel hacer prosperar nuestro camino. Esa es una tarea que Dios nos ha encomendado. Y bueno, hoy en día se habla mucho de prosperidad, ¿cierto? Se habla mucho en muchos lugares, pero tristemente muchas personas también se han desviado de la fe buscando ¿qué? Prosperidad económica. Se han desviado, han cambiado los principios y se han ido por otros lados, incluso han hecho extraviar a muchos otros pensando en la prosperidad, porque ¿qué es lo que el mundo ofrece? ¿Qué es lo que el mundo muestra? ¿Los deseos de qué? De los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces, todo el mundo normalmente siempre está esperando prosperidad. Y me acuerdo una anécdota cuando yo tenía por allá como, ¿cuántos años tenía? Ya ni me acuerdo, pero tenía cerca de unos 25 años, más o menos. O sea, menos de la mitad de mi vida, ¿no? Hace poquito, sí, hace poco. Y resulta que yo tenía una moto, tenía una Plus, de esas que decían que parecía una vacinillita andando, ¿cierto? Pero muy, muy buena moto. Y estaba recién comprada. Y vivía por allá, por los lados de San Javier, aquí en Medellín. Y fue un amigo, un conocido que iba a un grupo donde yo iba, en un Renault 4 así todo destartaladito. Entonces me saludó, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y me senté ahí con él, venía con una amiga. Y me volteé y me dice, ¿y tú piensas prosperar? Y yo no le entendía qué me quería decir. Y me decía, ¿tú quieres prosperar? Y yo pues no sé por qué me pregunta. Yo le decía, ¿cómo así que prosperar? Pues te quieres comprar luego un carro. Y pues yo no veía muy bonito el carro, pero entonces decía, pues no veía la razón. Pero normalmente la gente siempre está diciendo o pensando que prosperidad es tener bienes, ¿cierto? ¿Quién ha pensado eso? O al menos lo ha escuchado. Que ser próspero es tener casa, carro, beca, finca, yate, de todo, ¿cierto? Y es lo que el mundo nos enseña, nos muestra. Y quiero mostrarte una palabra que es la que vamos a tratar hoy. Cuando la Biblia habla de prosperar, está en hebreo. Vamos a aprender a escribir hoy hebreo. A ver quién se le apunta. En hebreo, esa palabra, la palabra está ahí antes de salak. Se pronuncia así. ¿Cómo? Salak. Eso es prosperar en hebreo. Entonces, ¿qué? Yo quiero salak, ¿cierto? Y le pasan el salero de la casa, ¿no? Yo quiero salak. Y esa casita que parece como un techito, ahí dice salak. Pero en el lenguaje en el que se escribió el Antiguo Testamento, ¿qué es cuál? Ustedes ya saben, ¿no? El Antiguo se escribió en hebreo y el Nuevo se escribió en griego. ¿Sí? El Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego. Este está en hebreo y esa palabra salak, que quiere decir prosperidad, quiere decir en la traducción original empujar hacia adelante. Eso es salak, empujar hacia adelante. Y es lo que Dios ha pretendido cuando habla de prosperidad en nosotros. Y es que estemos siempre empujados hacia ¿dónde? Hacia adelante, hacia Él, hacia nuestra meta, que pues obviamente es nuestra salvación. Y vamos a ir a 2 Corintios 8:9, vamos a ver algunos versículos donde podemos encontrarnos que cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a hablar de plata, Él no vino a hablar de prosperidad, Él no vino a hablar de que fuéramos ricos en la tierra, ¿cierto que no? Él vino a ofrecernos un reino rico en el cielo. 2 Corintios 8:9, si lo tienes ahí, se lo voy a ir leyendo. Dicen, vamos a verlo en Reina Valera hoy. Hoy vamos a leer en Reina Valera. Porque ya conocéis la gracia
¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿por qué motivo? Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, Jesús bajó del trono, se despojó de su riqueza en el reino, bajó, se hizo pobre, humilde, para que tú y yo pudiéramos alcanzar las riquezas que están prometidas ¿en dónde? En el cielo. Y nos recordaba ahorita esos videitos del hombre que la vida cristiana es como el hombre que encuentra un tesoro en un campo y luego vende todo lo que tiene, entrega todo lo que tiene para comprar ese campo y poder conseguir ese tesoro. Y es lo mismo en la vida cristiana que nosotros debemos hacer, y es que vendamos todo aquello que aparentemente ha sido importante para nosotros para poder comprar o tener ese reino, ese terreno que es el cielo, que no se puede comprar, pero es una parábola que hacía Jesús. Y vamos a ir a Lucas 12, Lucas capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Lucas 12, versículo 13, y dice así: le dijo uno de la multitud, le estaban hablando a Jesús, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Posiblemente podía ser el hijo mayor de una familia. Ustedes saben que en las leyes judías, si de pronto un papá fallecía o iba a entregar su herencia y tenía dos hijos, ¿entre cuántos se dividía la herencia? Entre tres, pero dos partes le tocaban al hijo mayor. Entonces este hombre le decía a Jesús: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A él le tocó más que la parta. Versículo 14, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no soy el juez, no soy quien les reparte. A mí nadie me ha puesto en ese lugar. Versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ojo, no, ¿qué? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si tú has venido a esta vida y te sientes triste, decepcionado porque no tienes bienes, porque no has conseguido cosas, no te preocupes, porque esa no es el fin de venir a esta tierra. El fin es acumular riquezas. ¿Dónde? En el cielo, porque esto se va a acabar. Por más plata que usted atesore y haga, y falta ver si eso mismo no haga que su corazón. ¿Vieron el videito también del hombre que es de este pasaje? Del hombre rico, y ahí vamos a ver esa parte. Entonces tengan muy presente eso, muchachos, iglesia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si Dios te ha dado, gloria a Dios. Si no te ha dado, no te preocupes, porque realmente esa no es la razón de nuestra vida. Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, y vamos a ir leyendo ahí, le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido, ¿qué? Mucho. Tenía un terreno, una parcela, y había producido mucho. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Mire la preocupación de este hombre: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esa era la preocupación de él: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ha producido tanto mi tierra, han producido tantas cosechas, no sé, animales, todo lo que tenía, que su preocupación era: ¿dónde voy a guardar todo lo que me he ganado? Eso es como que usted lo llamen del banco y le diga: mire, no te puedo guardar más plata, búsquese otro banco porque es que aquí ya estamos a tope. Muchos dirán: ay, qué rico. No, ese no es el propósito. Pero ¿qué hizo este hombre? Versículo 18 dice: y dijo: esto haré,
Ah, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma: almita mía, corazoncito mío, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, versículo 20, ¿cómo le dijo? ¿O le dijo sabio? No, dijo necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ahí no dice esta noche vengo por tu alma. Vienen. ¿Quién viene? El enemigo. Dice esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros no estamos ni hemos venido para atesorar, para hacer riquezas, para estar únicamente pensando en los tesoros de la tierra. Dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Para quién? Para con Dios. Y quiero, iglesia, que nosotros tengamos esto presente, porque en la introducción del tema es haciendo prosperar mi camino, pero con la manito como haciendo prosperar mi camino. Esto tiene un fin, no es solo porque ahora vamos a darnos cuenta a qué nos va a llevar esto para que lo tengamos en el corazón. Entonces dice que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que nuestra verdadera riqueza, ¿dónde tiene que estar fundada? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Porque es allí donde realmente vamos a durar para siempre, va a permanecer abundantemente. ¿Estamos? Entonces yo no te puedo venir aquí a enseñar hablarte de prosperidad económica, porque sería hablar mentiras, no sería hablarte un evangelio verdadero. Y mucha gente a veces dice, no, es que si tú no eres rico, Dios no está contigo. ¿Alguien ha escuchado eso? Es que si no tienes dinero, Dios no está contigo. O dicen, no, es que la pobreza no es de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús viene, nace humilde en un pesebre, vive dejando las riquezas? Los apóstoles, ¿cómo vivieron? O muéstrenme o cuéntenme en la Biblia dónde están las mansiones de Pablo, de Pedro, de Juan. Iban de lado en lado donde los perseguían y tenían que... ¿Tú crees que nosotros como iglesia vamos a estar de cierta manera más privilegiados, esperando que si Jesús sufrió nosotros no suframos y tengamos tantas cosas? Mira, hay algo, no quiere decir que no vas a tener o que Dios no te pueda dar, pero eso depende solamente de Dios. Eso solamente depende de lo que Dios quiera. Pero quiero que recuerdes que la riqueza o abundancia no mide nuestra vida. ¿Quién no tiene nada aquí en este lugar, físicamente hablando, humanamente? No tenemos nada, pero lo tenemos todo porque Él es nuestra riqueza. Así es. Entonces hay algo muy tremendo, y es que en muchas ocasiones Dios no te da o no nos da, ¿sabes? Porque Él no quiere dañar nuestro corazón. Porque sabiendo de pronto que si te da, te vas a olvidar de Él. Y como Dios no puede tentar a nadie, Él no te va a dar lo que para ti sea una tentación, porque su palabra no se contradice. Entonces tenemos que primero que Él nos forme ¿en dónde? En el amor, en el dar, que nos quite toda mezquindad, toda avaricia de nuestro corazón. Porque si no, estaremos siempre esperando, porque Dios no nos va a hacer un mal. Y Dios no nos va a dar algo con lo cual tal vez nos podamos perder o nos extraviemos. Entonces realmente, ¿cuál es la verdadera prosperidad? ¿Cuál es la verdadera prosperidad que Dios quiere que tú y yo conozcamos y que siempre permanezcamos ahí? Y es esa, el salak, la que vimos ahorita, que es empujar ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia nuestra herencia, hacia nuestra salvación. Realmente buscando las riquezas del reino y no las de este mundo. Y esa prosperidad es uno de los sinónimos que tenía ahí en el hebreo, era servir.
O sea que cuando yo le sirvo a Dios, estoy siendo prosperado. Y Él me lleva al éxito, no al de allí de Laureles, ni al de, pues, al éxito en mi vida, a ir siempre de lo mejor a lo excelente. Y que hay fallas y hay situaciones, pero con Él vamos a estarnos manteniendo. Pero mira algo muy tremendo, y es que Dios le entregó a Josué un secreto maravilloso acerca de la prosperidad y cómo lograr la prosperidad. ¿A quién le gustaría saber cómo prosperar según Dios? Solo estas dos de aquí nomás. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O lo sacamos a todos? No. Vamos a ver cómo realmente es prosperar como Dios. Y vamos a ir a un texto tradicional. Si usted es cristiano, alguna vez alguien le leyó este texto o se lo dio como una promesa, y muchas veces nos quedamos solamente escuchando la última parte, pero hoy vamos a estudiarlo. Vamos a hacer lo que realmente debe uno hacer cuando se acerca a la Biblia, cuando abre un texto y le pide al Señor que le muestre lo que hay ahí, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 8 de Josué 1, versículo 8. Y dice así, vamos a leer por el momento solamente el versículo 8, ahí mismo en Reina Valera. Vamos a leerlo con mucha atención, todo, y ahorita nos vamos a devolver un poquito, a analizarlo, a recibir de este versículo. Y la primera palabra dice ¿qué? Nunca. Nunca se apartará de tu boca. Vamos a leerlo todos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí le puede hacer un cuadrito, lo puede grabar, le puede hacer una referencia. Ese es el secreto que ha estado en la palabra para la prosperidad, para que en todo nos vaya. Y vamos a empezar a desglosar un poquito, y es que vamos a empezar por esa palabra, la primera. ¿Cómo dice? Nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Jamás, en ningún momento, en ninguna ocasión. Entonces eso es lo que primero tenemos que empezar a evaluar. Si yo, como hijo de Dios, no estoy haciendo prosperado en mi vida espiritual, y es lo primero que tengo que revisar, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Y primero que todo es que nunca, ¿cuándo? Nunca se aparte de mi boca este libro, ¿qué? De la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Es la palabra. Son sus palabras son leyes para nosotros. Lo que diga el Señor para nosotros es una orden. Y dice, nunca, jamás, por ningún motivo se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de... ¿Eso qué quiere decir? Todo el tiempo. Nunca se aparte, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué hay que hacer? Meditar. O sea que el secreto, vamos a irlo desglosando, es que si yo quiero llegar abajo donde dice harás prosperar tu camino, tengo que ir ¿a dónde? ¿Cuál es el secreto? Meditar. Ya más de uno se puso en posición de loto y empezó a... Mira, no te hablo de la meditación que el mundo muestra. No te hablo de la meditación que el mundo está enseñando. ¿Qué dice el mundo? No, vea, usted tiene que ponerse en un lugar tranquilo, deje su mente en blanco, ¿cierto? Eso es lo que dice el mundo. Deje su mente en blanco, empiece a repetir sonidos, ponga el río, ponga el sonido del agua, busque la paz interior con el autocontrol, el cosmos, las estrellas. ¿Cierto que eso es lo que muestra el mundo? Y mira, y te tengo que hablar, iglesia, de algo, y es que hoy en día se ha filtrado
mucho paganismo en el mundo. Y hay algo que se ha metido en todos lados, ya en los gimnasios, en todo lugar, el famoso ¿qué? Yogi, el oso yogi, no, el oso yoga. Y te voy a contar algo así para que lo tengas presente. El yoga es una doctrina filosófica hindú que adora a un tal Dios llamado Brahman. Y si usted consulta o mira en internet, se da cuenta que ese Dios, entre comillas, ese ídolo, es un hombre que está sentado en posición de loto, piernas cruzadas tipo yoga, sus manos levantadas, 4 brazos, tiene hasta 3 caras porque imita la deidad de Dios. Y cuando tú empiezas a meterte en eso que hoy en día llaman meditación, sin darte cuenta estás entrando a adorar demonios, a adorar ídolos, y estás haciendo algo en contra y abominable para el Señor. Hoy en día se ha metido, y en el mundo, todo el mundo, ay, ¿a dónde vas? No, voy a mi clase de yoga. No, a yoga. Y mira, ese es el inicio, la posición del saludo del sol, del saludo de la luna, del no sé qué. Y empiezan a subir de niveles y a subir de niveles, y empiezan a meterse en un mundo espiritual que es peligroso. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque cuando la palabra habla de meditar, no habla de ese tipo de imitación de meditación que el mundo enseña y habla. Y yo vengo hoy a explicarte y a hablarte de que nosotros no estamos para buscar algo dentro de nosotros mismos, estamos para buscar algo en Él, porque Él vino a morir en la cruz, a darnos salvación, y que estemos adheridos a Él para que Él haga todo en nosotros, no nosotros por nuestra fuerza. Entonces tenlo presente, y bueno, si alguien tiene alguna duda más, luego me puede preguntar. Es la paz de Dios, no la supuesta paz que el mundo da con esos cuentos, porque no la puede dar. Entonces ahí, volviendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué hay que meditar? En la palabra. Hay que meditar en sus palabras, hay que recordar sus palabras. Vamos a Colosenses, no lo perdamos, pero damos un saltico a Colosenses 3:15 y vamos a ver dos pasajes hablando así de lo que es la paz y lo que la gente a veces trata de encontrar donde no está. Colosenses 3:15 dice: ¿y la paz de quién? ¿Cuál es la que debe gobernar? ¿La mía o la de Dios? Dice: y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Es la paz de Dios la que tiene que gobernar en nosotros, no la que el mundo quiere inventarse, o el enemigo, para filtrarse y desviarnos de la fe verdadera y llevarnos a la idolatría y la abominación a Dios. Y vamos a Filipenses 4:7, y dice así: y la paz de Dios. ¿Qué pasa con la paz de Dios? Mira, no hay nada como la paz que Dios da. No sé si usted experimenta cuando está en sus tiempos de intimidad, de adoración, aquí mismo. Usted siente y se da cuenta de una paz que usted no sabe qué pasa o cómo es capaz de sentir paz con problemas, con situaciones, pero es algo diferente. Que usted puede descansar en Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice: guardará. Esa es la que guarda nuestros corazones, es la que los protege, guarda nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y esa es la paz a la que Dios nos ha llamado, que debemos buscar, que debemos encontrar. Meditar, hay una palabra en hebreo que se llama Hagá, en el original del hebreo. Esa palabra meditar se pronuncia Hagá en hebreo y quiere decir murmurar. No falta la que dice: hey pastor, qué bendición. No, yo me la paso en esas.
Yo murmuro todo el día y toda la noche, y si se va la vecina la llamo por teléfono y murmuro parejo. No, no es esa murmuración, es el murmullo, es el susurro cuando estoy recordando la palabra, cuando gimo en mi interior delante de Dios, cuando le hablo, cuando imagino su grandeza, cuando pienso en Él, cuando pronuncio su nombre, cuando pronuncio sus promesas. Eso es realmente lo que meditar. Entonces hay una definición, regálame, tenemos dos. Hay una que está en el diccionario acerca de una de la Real Academia de la Lengua. Esta dice, ¿qué es meditar? Dice que es pensar, ¿qué? Atenta y detenidamente sobre algo. Esa es la definición del diccionario normal. Hay otra definición más profunda que dice pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Y Dios nos llama a que debemos pensar atentamente y detenidamente sobre la palabra. ¿Y cuál palabra? La que recibimos, la que estudias día a día, la que lees. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de los rumiantes? ¿Cierto? ¿Qué hace un rumiante? ¿Cuántos estómagos tiene? 4. Y primero come, se alimenta, lo traga, después en ese primer estómago se digiere algo, luego se devuelve, vuelve y mastica. Y usted ve la vaquita todo el día boleando mandíbula, todo el día por ahí, come pasta y se tira y se recuesta allá. ¿Y está qué? Está meditando. Si lo vemos espiritualmente, está repasando, porque repasa, se traga el pasto, saca nutrientes, lo devuelve y sigue repasando, masticando otras enzimas, va a otro estómago, ahí se le saca. Imagina, porque es que ¿cómo hace para sacar toda esa leche del pasto? Por eso, si usted come helado, es como si estuviera comiéndose una ensalada, más o menos, ¿cierto? Porque viene de los vegetales, viene del pasto. Y es un milagro de Dios que hace. No sé, pero recuerdan que los animales puros para hacer sacrificio en la Biblia debían ser rumiantes y tener pezuña hendida, o sea, pezuña partida, como la vaca, como la oveja, el chivo. El cerdo no, porque el cerdo no es rumiante, pero debe tener algún fondo de similitud por lo que Él quiere y nos quería enseñar acerca de esta parte. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ir a Génesis 24:63. De esos ejemplos de meditar, lo que hacían, lo que es meditar, en qué se medita. El 24:63. ¿Ya lo tenemos ahí? Génesis 24:63. Y dice así, y había salido ¿quién? ¿Quién es Isaac? Y había salido Isaac a meditar al campo. Mire, él salía a meditar. Ay, es que yo no tengo a dónde salir, pastor, es que mi casa es muy chiquita. No, métase al baño aunque sea, en su cama, ahí debajo de las cobijas, en algún lugarcito, para meditar. Y dice, y a la hora de la tarde, o sea, salió a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Cuando viene su esposa. Y meditar es algo que debe ser propio de ¿quién? De un hijo de Dios. Y si usted no lo ha hecho hasta el momento, no está enseñado a hacerlo, hoy vamos a empezar a meditar. ¿Quién no ha meditado? ¿Quién no? Todos ya meditaron. Qué juiciosos. Qué juiciosos. Ahorita vamos a ver. Vamos a ir un momento al Salmo 119. Salmo 119, versículo 15. Y aquí hay unas 119, 15. Dice, en tus mandamientos, ¿qué? O sea, ¿que en qué se medita?
en los mandamientos del Señor, en lo que Él ha ordenado. ¿Y cómo medito? Yo digo, Señor, tú dices que debemos hacer esto, que debemos amar, que debemos buscarte, que debemos obedecer. Señor, ¿yo qué estoy haciendo de eso? ¿O qué no estoy haciendo? Eso es meditar, es pensar en esto. Dice, consideraré tus caminos. ¿Por dónde quiere que yo transite, Señor? Tengo que meditarlo, tengo que escucharlo, tengo que ponerme en acción. Y cuando tú tengas esos tiempos de meditación, que ojalá sea en muchos momentos de tu día, tú puedas revisar tu vida con el Señor y saber qué está pasando. Vamos al 48, el mismo versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Mire qué hermoso, dice el salmista. Alzaré asimismo mis manos, ¿a quién? A tus mandamientos que amé. O sea que hay que amar los mandamientos de Dios. Mira, hay que amar sus palabras, porque si lo amamos a Él, lo amamos completo. Y meditaré en tus estatutos, tus decretos, tus ordenanzas. Eso es lo que tenemos que hacer. Salmo 145, 5. 145, 5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, ¿qué? ¿Hay o no hay en qué meditar? ¿Cierto que sí? Hay mucho en qué meditar y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Volvamos otra vez ahí a Josué 1, 8, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Desglosar, ¿cierto? Estamos estudiando Josué 1, 8. Solo tenemos ese versículo, pero mira todo lo que Dios viene mostrándonos. Dice, nunca se apartará de tu boca. Yo desde que empecé de cristiano me aprendí ese versículo. Pues no se lo voy a decir, me lo aprendí. Y ha sido algo que es parte de todo cristiano, que memoricemos la palabra, que memoricemos los versículos para poder recordarlos. Y ahorita vamos a ver algo de eso un poquito más específicamente. Entonces quiero que vamos ahí donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque cuando yo medito en la palabra, entonces la puedo guardar y puedo ¿qué? Obedecerla. Por eso dice, de día y de noche meditarás en él ¿para qué se medita? Para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él, ¿en dónde? En el libro de la ley. ¿Está qué? Escrito. O sea que si usted y yo no meditamos en la palabra de Dios, muy difícilmente podremos guardarla y podemos ¿qué? Obedecerla. Debemos meditar. Debemos repasar, pensar en los estatutos, en su palabra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa palabra guardar, ahí mismo en ese texto, yendo al original del hebreo, quiere decir cercar alrededor. ¿Cómo guardo yo la palabra de Dios? Guardarla es como ponerle un cerco, un vallado. Y decía que es como poner un vallado de espinos. ¿Usted cercaría algo con espinos? ¿Cuál sería el propósito de cercar algo con espinos? Que nadie entre a robar lo que usted ha guardado allí. Así hay que proteger la palabra. Esa palabra en tu corazón. Ay, no, es que a mí me dijeron que esto, me dijeron aquello. No, es que la palabra dice. Y esa es la con la cual yo me rijo. Esa es la que yo obedezco. No lo que me dice la vecina, el vecino, el amigo, el tío. Es su palabra la que yo guardo. Y dice que guardar ahí en ese significado original es proteger, cuidar, atesorar, preservar, velar, seguir. Eso es guardar la palabra. Sí, pastor, yo la tengo guardada, la guardé también, que no me acuerdo dónde está. Sí, hay gente que ha guardado muy bien la palabra y no sabe, no la usa, pero sí la tiene guardada. Y esa palabra hacer, que es lo que trae meditar en ella,
es aprovechar, cambiar, conceder, construir, edificar, fabricar, labrar, obedecer. Eso es esa parte de hacer. Entonces el secreto de que nuestra vida prospere se resume en meditar su palabra. Y esa meditación de la palabra es la que me va a llevar a hacer, a guardarla y a poder ¿qué? Obedecerla. Y dice, vamos al versículo 9. Y dice el versículo 9 de Josué, y apropiese de esa promesa, repásela y revise cuál es nuestra parte, la que tenemos que hacer. Dice, mira, la orden que Dios le daba a Josué y que nos la da a nosotros es esta: mira, ¿qué? Te sugiero. ¿Qué dice? Te mando que seas, que te esfuerces y seas. ¿Y esforzarse para qué? ¿Y valiente para qué? Esforzarse en guardar la palabra y valiente para obedecer su palabra. Esa es la valentía que tenemos que tener. Si realmente te sientes y crees y piensas que vas a ser y que eres un guapo, un valiente, es porque estás obedeciendo la palabra. Es porque no importa lo que digan, lo que piensen, tú agradas ¿a quién? A tu Señor. Y dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y además dice, mira, no temas, ni desmayes, no te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es su promesa y es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Una palabra sencilla, pero con un secreto grandísimo, si lo desglosamos. Y así como estamos haciendo este versículo, tú debes también estudiar. No es pasar corriendo la Biblia, amén. No importa que lo importante no es correr, es que cada texto tú puedas leerlo, sacar el diccionario, consultar la palabra y realmente ver el significado profundo de lo que dice su palabra. ¿Se entiende mejor o no? Se entiende y Dios puede hablarnos a nuestro corazón. Y quiero que me pongas la manito, así, la manito. Y pónganme la manito también. Esa es la manito que tenemos que tener. Y mira, te voy a explicar algo. Esas son las 5 formas en las que la palabra entra a nuestra vida. Y tenemos 4, y los primeros 4 dedos de abajo, esos son los 4 estómagos de la vaca. Y el primero es ¿qué? Oír, abajo, oír. Vamos de abajo hacia arriba. Oír, leer, estudiar, memorizar. Esas son las 4 cosas que me ayudan a mí ¿a qué? A meditar. Pero si yo no, lo único que hago es oír la palabra, pero nunca la leo, nunca la estudio, nunca la memorizo, ¿cómo voy a meditarla? Cuando a ti te saluden, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Estamos meditando la palabra. Pero muchos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, ¿solo estás oyendo? De vez en cuando vas el sábado y escuchas, no pude ir el sábado, estaba como cansado, el domingo me la escucho. Miren, iglesia, necesitamos meditar, porque la meditación nos ayuda ¿a qué? A guardar y a hacer, nos lleva a prosperidad, a que nuestro camino avance. Y a veces decimos, pero es que ¿cuánto llevo? 3 años, 5 años, 10 años y no avanzo. No paso el mismo punto, la misma rebeldía, la misma mala clasura, la misma amargura. ¿Y qué pasa? No estamos meditando. Pero ¿cómo vamos a meditar si no estamos oyendo la palabra? O tal vez la oímos, pero no la ¿qué? Leemos. No la estudiamos. No la
priorizamos. Entonces, ¿cómo vamos a meditar? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes andan meditando? ¿Quiénes no andan meditando realmente? Qué bueno que reconozcamos. Porque solamente meditando en su palabra nosotros podemos. Y sabes que este símbolo, que siempre lo hacemos, te recuerde si realmente estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo vas? Y sabes, mira, algo que veía yo, y es que el primer dedito lo asociamos con oír, el segundo con leer, y este tercero, que es peligroso, depende cómo lo uses, es el dedo que llamamos el corazón. Y cuando estudias con este dedito, ojo con el dedito, estás metiendo la palabra ¿en dónde? En tu corazón. Coincidencia no sé, pero apliquémoslo. Este es donde estudias, donde lo metes al corazón, memorizas y lo metes en tu mente. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Porque nada va a pasar en tu vida si tú mismo no produces el prosperar. ¿Quieres prosperar? Prospera tu camino. Porque dice en Josué 1:8, volvamos al 1:8. Mire el 8. Dice abajo, punto y coma, porque entonces Dios hará, no, harás, ¿quién? Tú mismo, porque Dios le estaba hablando a Josué y te está hablando a ti, iglesia. Porque si lo haces, meditas de día y de noche, vas a guardar, vas a hacer todo lo que yo te he mandado, y entonces, solo entonces, consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy escondido el secreto, estaba ahí encimita, pero hay que estudiarlo. Y eso es estudiar. A veces solo escuchamos, leemos, pasamos de largo, pero no estudiamos a profundidad la palabra. Y por eso nos perdemos de todas esas maravillas. Vamos a ir al Salmo 1, versículos 1 al 6. Ahí mismo en Reina Valera. Vamos a leerlo derecho hasta el 3. Vamos a irlo leyendo y luego nos devolvemos. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, Reina Valera, ¿sí? Bienaventurado el varón. Ah, no, es que eso es para los hombres. Con razón las mujeres no habían entendido, ¿cierto? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Saborea en este momento mentalmente con esos olores lo que más le guste. El plato, lo que a usted más le encanta saborear. Imagínenlo en este momento. Mira, así, ya lo imaginaron, ¿cierto? Ya se lo están saboreando. Ahora se me desconcentran y siguen pensando en eso y ya no ponen cuidado. Así como usted piensa en lo que le deleita su paladar, así debe ser nuestro deleite cuando leemos la palabra de Dios. Así debemos disfrutarlo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Ahí estaba el secreto también. Medita de día y de noche. 3. Será como el que medita de día y de noche, el que se aparta, no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Será como qué? Y en la ley se deleita. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Usted ha visto un árbol al lado de un río o de una quebrada?
Es hermoso, ¿cierto? Verde, frondoso, produce fruto. Dice que da su fruto en su tiempo. En el tiempo de dar fruto lo da. Y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Así tenemos que ser nosotros. Pero mire que el secreto está en ¿dónde? En meditar en su palabra de día. Y ahora, no, pastor, yo me voy a retirar, voy a pasar la renuncia al trabajo, porque me voy a dedicar a meditar en la palabra día y noche. No, hay que hacer las dos cosas, pero hay que meditar. Y aún en esos momentos, mire, yo me aterro cuando, ¿quién ha hecho fila en un banco? Si no es usted el que se empieza a desesperar en la fila y decir, pero que yo pues, porque apenas 2 cajeros para toda esta gente. No, si se ríen es porque yo creo que lo han hecho. Mira, ese es el tiempo donde Dios te permite tiempo para que medites en su palabra. Pero te unes a la señora que hace más bulla ahí. Pero ok, usted, sí, tienen razón, no, es que queda caro. Y usted se une, ¿cierto? Se une a lo que no debió unirse. En vez de aprovechar esos tiempos para meditar en su palabra. Pero como no sabían que había que meditar, ¿cierto que no sabían? Entonces hoy, perdonados todos, nuevo comienzo. ¿Sí o no? Devolvámonos nuevamente, porfa, al versículo 1 y vamos a analizar esa parte. Bienaventurado el varón. ¿Cómo le decía el hombre a la mujer? Varona. Usted verá si hace caso y también le sirve, se aplica también para la varona. ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es estar en consejo de malos? No, es que yo nunca he estado en consejo de malos. Escucha, iglesia, atentos. ¿Sabes qué es estar en consejo de malos? Es cuando usted anda escuchando toda ocurrencia de la gente que te dice cualquier cosa y tú le crees y andan en chismes, en murmuraciones. Y andas escuchando y recibiendo todo consejo que viene del mal. Eso es andar en consejo de malos. No escuchando palabra de Dios, escuchando aquellas cosas que no edifican, que no ayudan. Eso es andar en consejo de malos. Ni estuvo en camino de ¿qué? Pecadores, de inicuos, malvados, perversos. Y de la definición de consejo de malos o andar en consejo de malos es esa persona activamente mala que practica el pecado. ¿Será que tú puedes abrir tus oídos para escuchar consejos de alguien que anda dándole gusto a su carne, al enemigo y haciendo lo que el mundo quiere que haga? ¿Será que tiene un consejo bueno para darte? No lo tiene, porque esas palabras vienen ¿de quién? De nuestro Señor. Por eso dice, mira, que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ay, pastor, gracias a Dios que yo ni siquiera conozco esas sillas. Gracias, Señor, porque no, pastor, yo ni siquiera conozco esas sillas. ¿Cuáles son? Yo conozco las mecedoras, pero sillas escarnecedores, ¿dónde las venden? Mira, ¿sabes qué es una silla de escarnecedor? Es cuando tú te sientas con otra persona a comer prójimo. Cuando tú te sientas a hablar mal de otra persona. Cuando tú te sientas a criticar, a juzgar y hablar lo que no tienes que hablar. Porque no es tu labor juzgar ni hablar mal. Y dice la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, en esto pensad. Y eso es andar y sentarse en silla de escarnecedores. Es estar en un lugar determinado, es ser mensajero del mal. Mira, dice la Biblia en otra versión que escarnecedor es lo mismo que burlador o blasfemo. Y el burlador es aquel que cuando la palabra de Dios dice algo hace muecas y dice, a mí eso no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es un burlador. El que quiere manejar la palabra y tomar solo aquellas cosas que le
que le convienen. Y usted los ve usando la palabra para, sí, claro, promesas, bendiciones, pero cuando se trata de hacer las cosas correctamente, esa palabra sí no me sirve, esa palabra sí no me suena. ¿Estamos? Entonces ya saben cuáles son esas sillas. ¿Alguien ha estado sentado en una silla de esas? ¿Sí? ¿No más ahorita, hace un ratico? Muchachos, es hora de que nos dejemos de quejar porque no prosperamos y porque no avanzamos, cuando la solución está en tus manos. Está en tus manos. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Mira, Dios ha dado todas las herramientas, pero la decisión está en ti. Tú vas a estar tan cerca de Dios como tú lo decidas. Dios ya está ahí. Tú eres el que se tiene que acercar. Y vamos ahí, volvamos entonces, sigamos, volvamos, retomamos ahí versículo 2, a los que ya aprendieron cuál era la silla. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Tú quieres ser como ese árbol? Fresco, con la paz, con la full de sombra, teniendo frutos, dando frutos. Su hoja no se cae, no se marchita, y todo lo que hace prosperará. 4. No así los que se sientan en silla de escarnecedores, los que están en consejo de malos, los que andan en camino de pecadores. Y sabes, a veces mantenemos sentados en silla de escarnecedores y dicen, ay, como yo no soy tan malo, yo no robo, no mato. Sabes, estás matando con tu boca a otras personas. Y dice la palabra que eso nos hace dignos de condenación, porque somos asesinos con nuestra lengua cuando escarnecemos. Dice, no así los malos. Los malos no van a ser como un árbol que da fruto, sino que dice que son como el tamo o la paja que el viento se la lleva, como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los malos, no se levantarán los malos en el juicio. No hay defensa para ellos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahí no van a poder permanecer cuando esté la congregación de los justos en el cielo. Y tú decides si te quedas o si sigues jugando al cristiano, si sigues jugando a que eres un hijo de Dios. 6. Porque Jehová conoce el camino ¿de quién? De los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos. Y miren, nosotros no somos buenos. Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado, y estando pegados y adheridos a Él, es que vamos a llegar a su presencia. Iglesia, entonces, como decía el título, tú eres el responsable de hacer prosperar tu camino. ¿Cuántos responsables hay aquí que hoy se dan cuenta y saben que no es porque, ay no, es que yo llevo tanto yendo a esa iglesia y no me han hecho nada? Pues la palabra Dios la ha entregado, la instrucción Dios te la ha dado. Tú eres el que debe guardarla, obedecerla, meditar constantemente y estarse evaluando delante del Señor qué tanto estás haciendo de acuerdo a lo que has aprendido. Esa es la enseñanza para hoy. Esa fue la enseñanza para hoy. ¿Se acabó? No va más. Y quiero que te pongas en pie, regálame ahí pianito, y que tú delante de tu Señor hoy el Señor ha hablado a tu vida. Si ha hablado, si no habló, tal vez tú no quisiste recibirlo o te dormiste. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre amado, aquí estamos, Señor.
dándote gracias, Padre, porque hoy entendemos lo que realmente es esa palabra prosperar, en el sentido que tú lo pusiste y lo plasmaste en tu palabra, Señor. Empujar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que tú nos has dado. Es tiempo, iglesia, de que tú hoy pidas perdón y que tú reconozcas tu infidelidad delante del Señor. No sé cuánto tiempo llevas, no sé cuánto tiempo hace que sientes o piensas que eres cristiano, que eres un hijo de Dios. Pero la pregunta que hoy Dios te hace es: ¿estás haciendo prosperar tu camino? ¿Te deleitas en mi palabra? ¿Meditas en mi palabra? ¿Te ocupas de guardarla y obedecerla? Es la única forma, ya la he dejado escrita para que prosperes en tu camino. El Señor te ha mostrado qué hay en tu corazón, que no te deja seguir, a qué le estás dando prioridad, en qué inviertes o malgastas tu tiempo y no te encargas de que sigas empujando hacia adelante, que sigas haciendo tesoros en el cielo. Tal vez aquí no los ves y no los vas a ver, pero en el cielo puedes estar consignando, atesorando no solo casas, sino castillos, oro, plata, piedras preciosas para la eternidad. Solamente tenemos que ser siervos fieles y pídele perdón a Dios ahí si Él ha confrontado hoy tu corazón. No importa que hoy empieces otra vez de nuevo, porque para eso estamos. Como decía Pablo, no me es molesto repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Iglesia, Dios anhela que crezcamos. Dios anhela que seamos sus hijos, que seamos fieles, que guardemos su palabra en nuestro corazón, que oigamos, que leamos, que estudiemos, que memoricemos y aún más que meditemos día y noche en su palabra y que la confrontes con tu vida para que te puedas parecer más a Él. Ese es el propósito de la meditación. Evaluar tu vida, comparar tu vida con la palabra, el Evangelio y ver cómo te vas pareciendo a tu papá. No es por obligación, no es por molestarte la vida, es porque Él te ama y nos ama y desea que seamos esos hijos prosperados, que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que escuches cada plegaria de estos tus pequeños, que les perdones y que les bendigas, Señor, en este día. Te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar y porque tu Espíritu Santo siga formando y afirmando tu palabra cada día en nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.